A los 15 años, disparó contra un hombre por lo que le hizo a su hermana. A los 31, recibió una nota mientras cantaba frente a cientos de personas. La leyó, palideció y siguió cantando. Esa misma noche, desapareció. Al día siguiente, su cuerpo apareció junto a un canal en las afueras de Culiacán, con las manos atadas. Su nombre era Rosalino Sánchez Félix, pero el mundo lo conoció como Chalino Sánchez, el rey de los corridos prohibidos. Y lo que el crimen organizado le hizo la noche del 15 de mayo de 1992 fue un crimen que nadie pagó, porque nadie canta gratis para la muerte. Esta es la investigación que las autoridades de Sinaloa y la industria del regional mexicano dejaron sepultada durante más de 30 años. Hoy vas a descubrir 4 cosas que cambian todo lo que creías saber sobre el hombre que convirtió el narcocorrido en el género más peligroso de México. Primero, lo que Chalino hizo a los 15 años en Sinaloa y por qué ese único acto de violencia juvenil determinó cada decisión que tomó el resto de su vida. Segundo, los corridos que escribía por encargo para hombres a los que era imposible decirles que no. ¿Y qué pasaba cuando alguien del bajo mundo quedaba insatisfecho con lo que Chalino había cantado sobre él? Tercero, el testimonio de Marisela Vallejos Félix sobre lo que pasó la noche del 15 de mayo de 1992 en el Salón Bugambilias de Culiacán. La nota, el cambio en su cara, las 4 teorías sobre quién ordenó acabarlo, ninguna probada oficialmente. Y cuarto, lo que le pasó a Adán Sánchez, su hijo, 12 años después. El accidente del 27 de marzo de 2004. Las 10,000 personas que lloraron en Los Ángeles a un muchacho de 19 años. Porque en esta familia nadie canta gratis para la muerte. Te voy a avisar cuando llegue cada una. Si te vas antes del final, te pierdes la parte que las autoridades de Sinaloa llevan décadas sin poder o sin querer explicar. Pero antes de contarte cómo murió, necesitas entender cómo nació. Porque el infierno de Chalino Sánchez no comenzó en un escenario ni en un callejón de Los Ángeles. Comenzó en un rancho sin electricidad, sin agua corriente y sin padre. En un lugar donde nadie, absolutamente nadie, canta gratis para la muerte. 30 de agosto de 1960. Las Flechas, El Guayabo, Culiacán, Sinaloa. En los ranchos del norte de Sinaloa, el milagro económico mexicano no llegó nunca. Las Flechas es un lugar de tierra, calor y silencio. Casas de adobe, caminos de polvo, familias numerosas que sobreviven con lo que da la tierra. Ahí nace Rosalino Sánchez Félix, octavo de 9 hijos de Santos Sánchez. Una familia tan numerosa que el espacio, la comida y la atención son cosas que se reparten entre muchos y no alcanzan para todos. Y entonces Santos Sánchez fallece. Chalino tiene 6 años. Imagínate eso, la edad en que un niño todavía cree que su papá puede con todo, y de repente ese papá no está. Hay una madre sola con 9 hijos en un rancho de Sinaloa, y hay que sobrevivir de alguna manera. La cena, cuando hay, es lo básico. Frijoles, tortillas, lo que alcance. La ropa de un hermano pasa al siguiente, sin que nadie lo considere extraordinario. No hay cuarto para cada quien, no hay plato para cada quien. ¿Sabes lo que es crecer, sabiendo que eres una boca más, en una mesa donde no alcanza? Eso forma un carácter de una manera muy específica. O te aplasta, o te endurece hasta que ya no se rompe fácilmente. Chalino se endureció. La figura que llena parcialmente el vacío del padre es su tío Bautista Villegas, un hombre del norte de Sinaloa de los años 60, donde las armas no son símbolo sino herramienta, donde los hombres resuelven sus problemas entre ellos, sin policías ni jueces, porque los policías y los jueces están demasiado lejos o están comprados.
El pequeño Rosalino lo observa, aprende, absorbe, no porque Bautista lo instruya formalmente, porque un niño sin padre busca modelos masculinos donde los encuentra. Chalino crece con eso, no como algo excepcional, como algo normal. La adolescencia de Rosalino no tiene fecha exacta de quiebre, pero tiene un evento: su hermana Juana. Una agresión. Un hombre del rancho al que nadie en Las Flechas se atrevía a confrontar. Nadie excepto Chalino. La versión que Marisela Vallejos contó en entrevistas es que Rosalino tenía alrededor de 15 años cuando tomó la única decisión que en ese mundo, con esas reglas, un hombre podía tomar cuando alguien dañaba a su hermana y nadie hacía nada. Disparó. Distintas versiones difieren en si el hombre murió o sobrevivió. Lo que no tiene versión distinta es la consecuencia. Rosalino Sánchez Félix tiene que irse. Esa misma noche, o los días inmediatos, se va de Las Flechas, se va de Sinaloa, se va a Los Ángeles. Imagínate eso. 15 años. Has hecho algo que en tu mundo era lo correcto. Y ahora tienes que dejar a tu madre, a tus hermanos, el único lugar que conoces, y huir hacia un futuro que no existe todavía. Eso es lo que le pasa a Chalino en 1975. Y lo que aprende en ese momento, grabado en algún lugar profundo de su manera de entender el mundo, es que proteger a los tuyos tiene un precio. Que hacer lo correcto, según las reglas del lugar donde creciste, te puede costar todo. Nadie canta gratis para la muerte. Chalino ya lo sabía a los 15 años, aunque todavía no lo cantara. 1975. Los Ángeles, California. Rosalino llega como llegan miles de jóvenes sinaloenses en esa época. Sin papeles, sin contactos, sin dinero. Trabaja en lo que encuentra, pisca en el campo, lava platos, carga cajas. Pero hay algo que Las Flechas le dio, que Los Ángeles no puede quitarle. Una memoria llena de corridos. Las historias que se cantaban en el rancho, hombres valientes, mujeres abandonadas, caballos y pistolas, y fronteras cruzadas. Y en Los Ángeles, en la comunidad de migrantes sinaloenses, Chalino descubre que sabe contar esas historias con naturalidad, con el lenguaje de la gente, con los detalles que hacen que alguien diga, sí, así fue, así es, así pasa. Empieza a escribir corridos, primero para él, después para conocidos, después para desconocidos, que le pagan porque quieren que su historia quede en una canción. Alguien en esos años le dice algo que Chalino nunca olvida, que su voz no es la voz de un artista, es la voz de un hombre de verdad. Eso es todo. Eso es suficiente. Nadie canta gratis para la muerte. Pero Chalino todavía no sabe lo cara que se pondrá la cuenta. A los 24 años, Chalino recibe el golpe que termina de definirlo. En julio de 1984, le quitan la vida a su hermano Armando Sánchez en Tijuana, y Chalino no puede hacer nada. No puede vengar a Armando, no puede volver a Sinaloa, no puede siquiera enterrarlo en paz, sin mirar por encima del hombro. Lo que sí puede hacer es lo único que ya sabe hacer bien: convertir el dolor en corrido, la rabia en canción, la impotencia en algo que la gente pueda escuchar y reconocer como suyo. Ahí, en ese dolor, Chalino toma la decisión que lo llevará a la cima y a la tumba al mismo tiempo. Pero lo que vino después fue mucho más peligroso de lo que cualquiera imaginaba. Los Ángeles, California, segunda mitad de los años 80. La comunidad mexicana en el sur de California es enorme, pero está fragmentada. Hay migrantes de primera generación que extrañan sus ranchos. Hay hijos de migrantes que no pertenecen del todo ni a México ni a Estados Unidos. Hombres que trabajan en construcción, en cocinas, en campos agrícolas, que los viernes necesitan algo que los conecte con lo que dejaron atrás. La industria les ofrece grupero, balada, algo de norteño.
Pero hay una demanda que nadie satisface completamente. Historias reales, de ranchos que conocen, de problemas que entienden, de un lenguaje que no requiere traducción. Chalino lo ve. O quizás no lo ve conscientemente. Simplemente hace lo que sabe hacer. Y resulta que es exactamente lo que esa comunidad necesita. Empieza a vender sus cassettes en los mercados del este de Los Ángeles. No entiendas. De mano en mano, entre paisanos que pagan unos dólares por corridos grabados con producción tan básica que se escucha el ruido de fondo del cuarto donde los grabó. Y algo pasa. La gente los compra, los escucha, los vuelve a comprar, los copia, los hace circular, sin internet, sin plataformas, con tecnología de cinta magnética y voluntad humana. Alguien que lo escucha en esa época lo resume perfectamente. Cuando oyes sus corridos, sientes que el hombre que canta estuvo ahí, que no está inventando. Eso vale más que una voz perfecta. Vale exactamente lo que cuesta una vida entera de cargar con lo que Chalino cargó desde los 6 años en las flechas. Pero lo que vino después fue mucho más difícil de lo que cualquiera imagina cuando escucha el nombre Chalino Sánchez hoy. Porque el talento no basta, nunca ha bastado. Chalino empieza desde abajo, más abajo de lo que nadie imagina cuando ve una foto suya con sombrero y pistola al cinto. Canta en fiestas privadas en patios traseros, donde la pista de baile es cemento y las luces son focos colgados de un alambre, donde si no le gustan al anfitrión, simplemente no lo vuelven a llamar. Canta en salones de segunda categoría en el Valle de San Fernando, donde el sonido es malo y el criterio para medir si la actuación fue buena es si la gente siguió bailando o se fue a pelear afuera. Canta en Tijuana, en bares donde los hombres que escuchan sus corridos son el mismo tipo de hombres sobre los que escribe. Hombres que saben muy bien si lo que está cantando es verdad o es teatro. Imagínate eso. Pararte frente a un salón lleno de hombres del crimen organizado sinaloense y cantarles corridos sobre el crimen organizado sinaloense, sabiendo que entre el público hay gente que conoce a los personajes de tus canciones, que va a juzgar cada palabra con un criterio que no es musical. Hay noches que no tiene dónde dormir, días que no tiene que comer, momentos en que el camino de regreso a las flechas parece la opción más razonable, pero algo lo detiene. Lo que aprendió desde los 6 años cuando su madre sacó adelante a 9 hijos sin que nadie le preguntara si podía, que no tener plan B no es una tragedia, es combustible. Y tiene razón. 1984. La demanda de corridos por encargo explota. Alguien que conoce a Chalino lo contacta para pedirle que escriba sobre una persona específica. Chalino lo hace, cobra, y lo hace bien. La palabra se corre en la comunidad de una manera que ninguna campaña de marketing podría replicar. Una presentación en un salón de Los Ángeles donde, por primera vez, la gente no llega a bailar y termina escuchándolo de fondo. Llega porque quiere escuchar a Chalino, porque sabe quién es. El salón está lleno. Cuando termina una canción, los aplausos no son el ruido educado de gente esperando que acabe. Son aplausos de gente que quiere más. Esa noche, Rosalino Sánchez Félix deja de ser un hombre que vende cassettes en el mercado. Se convierte, sin firma discográfica, sin manager, en una leyenda que crece sola. 1985, 1991. Sin disquera, sin distribución formal, sin apariciones en televisión. Chalino construye una carrera que ningún ejecutivo de Musart habría apostado que era posible. Los cassettes se multiplican. Cada grabación nueva circula por redes informales que abarcan Los Ángeles, Tijuana, Sinaloa, Sonora, Durango. Una copia llega a 10 personas. Esas 10 la copian y la mandan a 10 más. Los corridos por encargo se convierten en negocio serio.
Chalino escribe sobre personajes reales, con nombres reales, con detalles que solo alguien de adentro podría conocer. Eso tiene un valor enorme para cierto tipo de clientes. Los que quieren que su historia quede registrada, pero no en un periódico ni en un expediente judicial, en una canción, en algo que se puede escuchar y negar al mismo tiempo. Quizá tú también has guardado algo importante en un formato que no parece oficial. A veces, la única manera de decir la verdad es envolverla en algo que suene a ficción. Chalino entiende eso mejor que nadie. 1991. Mozart le hace una oferta por sus derechos musicales. Chalino vende dinero real por primera vez. Pero vender los derechos no significa que los hombres que lo llaman para pedirle corridos se vuelvan menos peligrosos, porque ahora hay una disquera de por medio. Enero de 1992. Chalino Sánchez tiene 31 años y es el hombre más auténtico y más peligrosamente famoso del regional mexicano. Sus cassettes circulan en California, Sinaloa, Durango, Sonora. Ha llenado salones en 3 estados sin una sola campaña publicitaria formal. Un colega de la época lo describe así. Era el único cantante al que los hombres más bravos del crimen organizado sinaloense escuchaban con respeto genuino. No porque les diera miedo, porque reconocían en él a uno de los suyos. Tiene una esposa, Marisela Vallejos Félix. Tiene un hijo, Adán, nacido en Torrance, California, en abril de 1984. Está en la cima. Pero la cima de Chalino no es el mismo lugar que la cima de otros artistas, porque en el mundo donde construyó su fama, estar en la cima significa ser visible. Y ser visible tiene consecuencias que no se miden en discos vendidos. Se miden en notas recibidas mientras cantas frente a un salón lleno de gente. Nadie canta gratis para la muerte, y la cuenta de Chalino estaba a punto de vencer. Atención, porque aquí llega la primera de las 4 cosas que casi nadie se atreve a contar completa sobre Chalino Sánchez. La historia que la industria romantizó, que los fans convirtieron en mito, y que la familia ha contado en fragmentos cuidadosamente seleccionados durante más de 30 años. Aquí viene lo primero que te prometí. Rosalino Sánchez Félix tiene aproximadamente 15 años. Estamos en Las Flechas, a mediados de los años 70, y hay un hombre en ese rancho que hizo algo contra su hermana Juana. La versión que Marisela Vallejos contó en entrevistas es la siguiente. Ese hombre abusó de Juana, y en Las Flechas, en 1975, eso no era un asunto que se llevara al Ministerio Público. No había proceso legal que una familia sin dinero pudiera activar. Había la ley del rancho, que es la única ley que existe cuando todas las demás están demasiado lejos para importar. Chalino lo resuelve. Toma un arma, busca al hombre y dispara. Distintas versiones difieren en si el hombre falleció o sobrevivió. Lo que no difiere es lo que pasa después. Rosalino tiene que huir esa misma noche. Piensa en eso un momento. 15 años. Acabas de hacer algo que en tu mundo era lo correcto. Y ahora tienes que dejar a tu madre, a tus hermanos, el único lugar que conoces. Porque ese lugar ya no es seguro para ti. ¿Sabes lo que es tomar una decisión a los 15 años que define el resto de tu vida? ¿Sabes lo que es que esa decisión sea irreversible desde el momento en que la tomas? Chalino lo sabe y carga con eso cada día desde 1975 hasta el 16 de mayo de 1992. Pero lo que convierte esta historia en algo más que la historia de un adolescente impulsivo es lo que Chalino hace con ese peso después. No lo borra, no lo niega, lo convierte en materia prima. Cada corrido que escribe sobre hombres que toman decisiones violentas y viven con las consecuencias tiene adentro algo de ese adolescente de 15 años en Las Flechas. Cada letra que habla de huir, de no poder volver,
de cargar con algo que no se puede dejar, tiene adentro lo que Chalino cargó desde esa noche. Eso es lo que la gente escucha en sus corridos y no puede explicar, pero siente con certeza que el hombre que canta estuvo ahí. Nadie canta gratis para la muerte, y Chalino llevaba pagando desde los 15 años. Pero hay una consecuencia práctica que nadie menciona cuando romantiza este origen. Cuando huyes de Sinaloa a los 15 años, no huyes hacia un lugar neutral, huyes hacia una comunidad de migrantes sinaloenses en Los Ángeles que tiene sus propias conexiones con Sinaloa, sus propios canales de información que cruzan la frontera en ambas direcciones. Lo que eso significa, Chalino nunca está realmente lejos de lo que dejó atrás. Y durante años, mientras construye su carrera, existe una pregunta que nadie hace en voz alta, pero que existe. ¿Hay alguien en Sinaloa que recuerde lo que pasó en Las Flechas y no olvidó ni perdonó? La respuesta es una de las teorías sobre su fallecimiento que ninguna investigación ha podido descartar. Guarda este detalle. Lo vas a necesitar al final. Pero eso no era todo. Lo que vino después fue más oscuro, porque no tenía que ver con lo que Chalino había hecho en el pasado. Tenía que ver con lo que estaba haciendo en el presente. Hay algo que la industria del regional mexicano nunca explicó bien sobre Chalino Sánchez. Algo que sus fans conocen a medias y que nadie ha puesto en su contexto completo, porque hacerlo implica hablar de cosas que siguen siendo incómodas 30 años después. Los corridos por encargo, no como anécdota pintoresca de un artista auténtico, como sistema, como red de compromisos con personas a las que era físicamente imposible decirles que no. Aquí viene lo segundo que te prometí. Desde finales de los años 80, Chalino opera en dos mercados simultáneos que parecen separados, pero son el mismo con dos caras. El primero es visible: los cassettes, los salones, los migrantes sinaloenses en California. El segundo es invisible: los corridos por encargo para personajes del bajo mundo que quieren su historia inmortalizada en una canción. Este segundo mercado es el que nadie habla en voz alta, y es el que define todo, porque un corrido por encargo en el mundo de Chalino no funciona como una canción por encargo en cualquier otro contexto. Es un hombre con dinero, poder y conexiones en Sinaloa que le dice a Chalino lo que quiere que diga su corrido, los detalles, el tono, la imagen. Y Chalino escribe ese corrido con esos detalles y lo canta frente a la gente con nombre y todo. Piensa en eso un momento. Cada vez que Chalino sube a un escenario y canta sobre un personaje real, está tomando partido, está validando, está poniendo su autenticidad al servicio de la historia que ese hombre quiere contar sobre sí mismo. Y si esa historia entra en conflicto con la historia de otro hombre que también tiene poder en Sinaloa, el problema no es solo del hombre del corrido, es también de Chalino. Según los relatos de personas que lo conocieron, el sistema funcionaba así. Alguien contacta a Chalino, directamente o por intermediarios. Le describe el personaje, le da detalles, fechas, lugares, eventos que quiere en la letra. A veces nombres que deben aparecer, a veces nombres que definitivamente no deben aparecer. Chalino escucha, toma nota, escribe, y una vez que aceptas escribir para cierto tipo de cliente, ese cliente asume que tiene un acceso a ti que no se negocia de nuevo cada vez, que, si necesita otro corrido o que no cantes cierto corrido en cierto lugar, vas a cooperar. No porque haya un contrato, porque hay un entendimiento. Y ese entendimiento tiene más peso que cualquier papel firmado ante notario. ¿Sabes lo que es quedar atrapado en un sistema de compromisos que fue creciendo gradualmente hasta que un día te das cuenta de que no puedes salir sin pagar un precio que no estás dispuesto a pagar? Chalino lo fue descubriendo durante años, corrido por corrido,
cliente por cliente. Nadie canta gratis para la muerte. Y Chalino llevaba años cantando para ella, sin que quedara claro cuándo iba a cobrar. Hay un momento específico en que la naturaleza de estos compromisos se vuelve imposible de ignorar. 25 de enero de 1992. Plaza Los Arcos, Coachella, California. Chalino está cantando en un baile cuando Eduardo Gallegos, 32 años, saca un arma y dispara contra él. No es un asalto, no es confusión de identidad, es un mensaje. Chalino, herido, saca su propia arma y responde. En el enfrentamiento fallece Claudio René Carranza, 20 años. En el lugar equivocado, Gallegos es detenido esa misma noche. La versión oficial lo trata como riña aislada, pero en el mundo donde Chalino operaba, los incidentes aislados no existen. ¿Qué tenía Gallegos contra Chalino? Las versiones apuntan en varias direcciones. Un corrido que Chalino cantó sobre alguien que Gallegos no quería que se cantara. Una deuda que no era de dinero, sino del otro tipo que se acumula en ese mundo. Ninguna versión tiene documentación formal. Todas tienen la consistencia de algo que la gente que estuvo ahí entiende sin necesidad de explicación. Y lo que pasa después del enfrentamiento es más revelador que el tiroteo mismo. Chalino no se retira. No baja el perfil, sigue cantando, porque retirarse habría mandado un mensaje más peligroso que seguir. Pero algo cambia. Marisela lo nota. Chalino empieza a hablar de su propia muerte con una naturalidad que no tenía antes, no dramáticamente, no buscando atención. Con la naturalidad de alguien que sabe que una cuenta pendiente existe y que ya no tiene dudas de que van a cobrarla. Nadie canta gratis para la muerte. Después de Coachella, Chalino ya sabía que estaba cantando a crédito. Pero lo que vino después no fue otro atentado ni otra bala. Fue una nota doblada que alguien le entregó mientras cantaba en Culiacán. Antes de contarte lo que pasó la noche del 15 de mayo de 1992, necesitas entender algo sobre el contexto. Chalino no llegó a Culiacán esa noche por casualidad. Llegó porque alguien lo contrató para cantar en el Salón Bugambilias. Una presentación más en una gira que lo llevaba de regreso a Sinaloa, el lugar del que huyó a los 15 años y al que siguió volviendo con la misma combinación de atracción y peligro que tiene volver a un sitio donde sabes que no eres completamente bienvenido, pero tampoco puedes quedarte lejos. Hay personas cercanas a él que años después admitirán que algo en esa gira no se sentía bien desde el principio, que había algo en cómo fue organizada, en quienes la organizaron, que en retrospectiva tiene la forma de algo diseñado más que de algo que simplemente ocurrió. Aquí viene lo tercero que te prometí. El Salón Bugambilias está lleno. Chalino canta. En algún momento de la noche, alguien se acerca al escenario y le entrega una nota doblada. Chalino la toma, la abre, la lee y su cara cambia. Marisela describió ese momento con una precisión que solo tiene alguien que estaba ahí y grabó ese instante en su memoria porque algo le dijo que era importante. El hombre que subió al escenario esa noche era Chalino Sánchez. El hombre que leyó esa nota era otro. No en su expresión pública, porque Chalino siguió cantando, pero en sus ojos, en algo que se cerró en su cara y que no volvió a abrirse. Piensa en eso un momento. Estás en un escenario con cientos de personas mirándote. Alguien te acaba de entregar información que reorganiza el resto de tu vida en un instante y no puedes parar. Tienes que seguir cantando. Chalino siguió cantando. El contenido exacto de esa nota nunca fue revelado públicamente, y ese silencio, en sí mismo, es ya una revelación. Si el contenido fuera algo inocente, no habría razón para que permaneciera desconocido durante más de 30 años.
Lo que sí existen son 4 teorías construidas con fragmentos de testimonios y contextos de quienes conocían ese mundo. La primera. La nota era una citación. Alguien con suficiente poder para que fuera obedecida le avisaba que esa noche, al terminar de cantar, tenía que ir a un lugar específico a hablar con alguien específico, sin explicación, con el entendimiento implícito de que no era opcional. La segunda conecta con Coachella. Gallegos fue detenido, pero en ese mundo la detención de un hombre no cancela su deuda, solo la transfiere. Nido deuda blia, y la nota pudo haber sido el cobro de esa deuda, llegando finalmente a destino. La tercera es más antigua, tiene que ver con las flechas, con el hombre al que Chalino enfrentó a los 15 años, con su familia, que llevaba casi 2 décadas esperando el momento correcto. La cuarta involucra autoridades, falsos policías o policías reales actuando fuera de sus funciones, conectados con grupos que tenían razones para que Chalino desapareciera. Ninguna tiene prueba definitiva. Todas tienen la consistencia interna de algo que encaja. ¿Sabes lo que es que la verdad sobre algo importante quede permanentemente entre lo que se sabe y lo que se puede probar? ¿Sabes lo que es que alguien que querías haya muerto y nunca vayas a tener una respuesta completamente satisfactoria? Maricela lo sabe. 30 años después, sigue sabiendo exactamente lo mismo que sabía entonces. Lo que sí se sabe con certeza es lo que pasó después de que terminó el concierto. Chalino sale del Salón Bugambilias en la madrugada. Sale acompañado por personas que se identifican como policías. Maricela lo ve irse. Esas son las últimas palabras que intercambian. Chalino se va y no vuelve. La mañana del 16 de mayo de 1992, el cuerpo de Rosalino Sánchez Félix aparece cerca de un canal en las afueras de Culiacán. Manos atadas, impactos de bala, 31 años. Nadie es detenido, nadie paga, nadie canta gratis para la muerte. Y la muerte, con Chalino, cobró de la manera más fría y más definitiva posible. Pero la historia de Chalino Sánchez no termina el 16 de mayo de 1992. Termina 12 años después, en una carretera entre Rosario y Escuinapa, Sinaloa, con un muchacho de 19 años al volante de un Ford LTD Crown Victoria modelo 1990. Si has llegado hasta aquí, esta parte es para ti, porque lo que voy a contarte ahora no es solo la historia de un accidente en una carretera de Sinaloa. Es la historia de lo que le pasa a un hijo cuando crece bajo el peso de un apellido que el mundo convirtió en mito antes de que él tuviera edad para entender qué significaba ese mito. Aquí viene lo cuarto que te prometí. 14 de abril de 1984, Torrance, California. Adán Santos Sánchez Vallejo nace en el mismo año en que le quitan la vida a su tío Armando en Tijuana. Nace en California, ciudadano americano, en una familia que vive entre 2 mundos que no siempre son compatibles. Tiene 8 años cuando su padre fallece en Culiacán. 8 años, la misma edad en que otros niños están aprendiendo a andar en bicicleta. Y la explicación que le das a un niño de 8 años sobre por qué su papá no va a volver nunca es una de esas conversaciones que dejan una marca que no desaparece, que cambia de forma con el tiempo, pero que no desaparece. Imagínate eso. Tu padre es el hombre más famoso en el mundo que conoces. Sus canciones suenan en todas las fiestas, en todos los carros, en todas las casas de todos tus conocidos. Y él no está. Nunca más va a estar. ¿Sabes lo que es crecer siendo el hijo de una leyenda? ¿Sabes lo que es que cada persona que te conoce te conozca primero como extensión de alguien más, que te mire buscando en tu cara los rasgos del que ya no está? Adán lo sabe desde los 8 años. A mediados de los 90, algo empieza a ocurrir. La música, no como herencia romántica,
ni como decisión consciente de honrar a su padre, como algo más gradual e inevitable que eso. Adán crece escuchando corridos. Crece con la conciencia permanente de que hay un camino trazado antes de que él naciera, con el nombre de su padre grabado en cada piedra. Y en algún punto, Adán decide caminar por ese camino. Empieza a cantar. Su voz tiene algo que los productores reconocen inmediatamente. Suena como su padre, no idéntico, pero lo suficientemente parecido para que quien escucha al hijo sienta algo de lo que sintió cuando escuchó al padre por primera vez. Eso es un don. Y también es una trampa, porque si tu valor principal en la industria es sonar como tu padre muerto, tu identidad propia queda siempre en segundo plano. Siempre eres primero el hijo de. Siempre tu trabajo se mide contra el de alguien que quedó congelado en 1992 en la cima de su autenticidad. Nadie canta gratis para la muerte. Y Adán estaba pagando una deuda que no había contraído él. 2003. Adán Sánchez firma con Univision Records. Tiene 19 años. Una disquera real. Distribución real. El respaldo que su padre nunca tuvo. El álbum recibe atención. Las presentaciones se multiplican. Hay entrevistas, apariciones, la energía de un artista joven donde todo es posible y nada está cerrado todavía. Marisela lo ve convertirse en algo que Chalino habría reconocido. Un hijo que no repite lo que hizo su padre, sino que construye algo propio sobre los cimientos que su padre dejó. Y entonces llega el 27 de marzo de 2004. 27 de marzo de 2004. Carretera entre Rosario y Escuinapa, Sinaloa. Adán va en camino a una presentación en Tuxpan, Nayarit. Viaja en un Ford LTD Crown Victoria, modelo 1990, en las horas de la madrugada. El vehículo pierde el control. Adán Sánchez fallece en esa carretera de Sinaloa, a pocos kilómetros de la tierra de su padre. Tiene 19 años. Exactamente la mitad de los 38 que habría tenido Chalino ese año si hubiera vivido. Imagínate lo que recibe Marisela Vallejos Félix. La mujer que vio a su esposo salir del salón Bugambilias y no volver, que cargó sola con la crianza de sus hijos, que vio a Adán convertirse en algo extraordinario, recibe la noticia de que su hijo de 19 años falleció en una carretera de Sinaloa 2 veces. La misma mujer pierde 2 veces a la misma familia en la misma tierra. El funeral de Adán se celebra en Los Ángeles. Más de 10,000 personas asisten. No van solo a despedir a Adán, van a despedir también, otra vez, a Chalino, a cerrar un duelo que nunca cerró del todo en 1992. Las teorías de conspiración llegan inevitablemente. Nadie con credibilidad suficiente dijo nada definitivo que convenciera a todos. Y así, la muerte de Adán quedó flotando en el mismo espacio donde flota la de su padre, entre lo que se sabe, lo que se cree y lo que nunca se va a poder probar. Padre e hijo, muertos en Sinaloa, sin respuestas completas, sin justicia verificable. Nadie canta gratis para la muerte. Y la familia Sánchez pagó con lo único que no se puede recuperar. 15 de mayo de 1992. Salón Bugambilias, Culiacán, Sinaloa. Chalino lleva semanas en una gira por Sinaloa que alguien organizó, que alguien pagó, que alguien quiso que ocurriera en ese momento y en esos lugares específicos. Personas cercanas a él admitirán años después que algo en esa gira no se sentía bien desde el principio, que la manera en que fue organizada, los lugares a donde lo llevaron, tiene en retrospectiva la forma de algo diseñado más que de algo que simplemente ocurrió. Pero Chalino va, porque necesita el dinero, porque negarse habría mandado un mensaje más peligroso que aceptar, porque desde los 6 años aprendió que el miedo no es razón suficiente para no hacer lo que tienes que hacer. Esa noche, en Bugambilias, mientras canta,
Alguien le entrega la nota, la lee, sabe. La versión oficial: Chalino Sánchez fue privado de la vida por personas desconocidas en circunstancias que la investigación no logró esclarecer. La verdad, según los relatos disponibles, fue más específico, más organizado y más deliberado que eso. La madrugada del 16 de mayo comienza cuando termina la presentación. Chalino sale del salón con personas que se identifican como elementos de la Policía Judicial del Estado de Sinaloa, en Culiacán, en 1992. La línea entre policía real y hombre con placa falsa era suficientemente delgada para que la distinción no importara en términos prácticos. Marisela lo ve salir. Otros testigos lo ven salir. Nadie lo ve llegar a ningún destino. Hay un periodo de horas del que no existe registro público confiable. Horas en que Chalino está en algún lugar de Culiacán con personas que saben exactamente lo que van a hacer. Lo que se sabe es que en algún punto de esa madrugada le atan las manos. Piensa en eso un momento. Le atan las manos. Al hombre que enfrentó contra gallegos en Coachella con la sangre fría de alguien que no se paraliza bajo presión. Al hombre que a los 15 años en las flechas tomó un arma sin dudar. Al hombre que durante años caminó por los mundos más peligrosos del crimen organizado sinaloense y salió caminando cada vez. Le atan las manos. Y lo que viene después ya no tiene suspenso. Tiene solo la brutalidad fría de una cuenta que alguien decidió cobrar esa noche. La muerte decidió contestarle. La mañana del 16 de mayo de 1992, un cuerpo aparece cerca de un canal en las afueras de Culiacán. Rosalino Sánchez Félix, 31 años. La noticia llega rápido a las comunidades de migrantes sinaloenses en California, antes de que ningún medio oficial la confirme. Así funciona ese tipo de información. Rápido, oral, devastador. Marisela recibe la confirmación. La mujer que lo vio salir del salón unas horas antes tiene que procesar en un instante lo que el resto del mundo procesará gradualmente durante años. Que Chalino no vuelve. Que Adán, 8 años, va a crecer sin su padre. Las autoridades de Sinaloa abren una investigación que produce lo que las investigaciones en Sinaloa producían en 1992 en casos de este tipo. Muy poco de manera oficial y suficiente de manera informal para que todo el mundo en ese mundo supiera más o menos lo que había pasado y por qué, sin que ese conocimiento se convirtiera nunca en expediente ni en sentencia. Nadie detenido, nadie condenado, nadie paga. Lo que pasa después es algo que nadie, si calculó consecuencias, calculó correctamente. La muerte lo hizo más grande. Chalino Sánchez, en vida, era una leyenda en construcción. Chalino Sánchez muerto, con las manos atadas, en un canal de Culiacán, a los 31 años, se convierte en el mártir definitivo del corrido sinaloense, en la prueba de que lo que cantaba era real, de que el precio que pagaban los personajes de sus canciones era el mismo que él terminó pagando. Sus cassettes explotan. La demanda se multiplica. Las canciones grabadas con producción básica en cuartos improvisados suenan ahora en todo México, en toda la comunidad latina, en Estados Unidos. Perdió la vida. Ganó la inmortalidad. El contraste es cruel de una manera específica. La persona que más habría disfrutado ese reconocimiento es exactamente la que no está para recibirlo. Hoy, mientras escuchas esta historia, el expediente del asesinato de Chalino Sánchez permanece técnicamente abierto, sin detenidos, sin condenas. Los corridos suenan en plataformas de streaming con millones de reproducciones. Artistas que nacieron años después de su muerte lo citan como influencia fundacional. Rosalino Sánchez Félix ya no puede cantar, ya no puede ver a Marisela.
Ya no puede saber que el niño de 8 años que dejó en Torrance se convirtió en cantante, firmó con Univision Records y falleció en una carretera de Sinaloa a los 19 años repitiendo, sin quererlo, el destino de su padre. Pero sus corridos siguen sonando. Nadie canta gratis para la muerte, pero Chalino cantó, y eso nadie se lo puede quitar. Recapitulemos esta historia en números fríos. 1960. Nace Rosalino Sánchez Félix, en Las Flechas, Culiacán, octavo de 9 hijos, en una familia sin nada excepto tierra y calor. 1966. Fallece su padre. Chalino tiene 6 años. Una madre sola carga con 9 hijos sin pensión, sin red, sin nadie que pregunte si puede. 1975. Dispara contra el hombre que agredió a su hermana. Huye a Los Ángeles a los 15 años sin papeles, sin dinero, sin regreso posible. 1984. Le quitan la vida a su hermano Armando en Tijuana. Ese mismo año, nace su hijo Adán en Torrance, California. La vida le quita un hombre y le da otro sin pedirle opinión. 1991. Vende sus derechos a Musart, dinero real por primera vez. La ilusión, quizás, de que hay una manera de estar dentro del sistema sin estar completamente atrapado por él. 25 de enero de 1992. Balacera en Coachella. Eduardo Gallegos dispara contra Chalino. Fallece Claudio René Carranza. 20 años. En el lugar equivocado. Chalino sobrevive. Sigue cantando. 15 de mayo de 1992. Recibe la nota en Bugambilias. Su cara cambia. Sale con hombres que se identifican como policías. No vuelve. 16 de mayo de 1992. Su cuerpo aparece junto a un canal en Culiacán. Manos atadas. 31 años. Nadie paga. 27 de marzo de 2004. Adán Sánchez fallece en carretera sinaloense. 19 años. Más de 10,000 personas lloran en Los Ángeles. 2 generaciones. 2 muertes en la misma tierra. Un expediente abierto sin condenas. Una madre que enterró a su marido y a su hijo. Millones de reproducciones de canciones grabadas en cuartos improvisados. 0 condenas. 0 respuestas completas. 0 justicia verificable. ¿Es esto una maldición? No. Es lo que pasa cuando un hombre construye su vida en el único espacio que el mundo le dejó disponible. Y ese espacio tiene reglas que no se negocian y cuentas que siempre se cobran. La lección aquí no es que no debes meterte con el crimen organizado, ni que el talento sin protección institucional es suicida. La lección es más profunda. Chalino Sánchez tuvo lo que el mundo llama autenticidad. Esa cosa rara e irrepetible que hace que cuando alguien canta, la gente sienta que es verdad. Y esa autenticidad fue exactamente lo que lo acabó. Porque era auténtico con personas que viven en un mundo donde la autenticidad no es un valor artístico, es una herramienta, o una amenaza, o las dos al mismo tiempo. Tenía una voz que nadie más tenía, pero no tenía nadie que lo protegiera de los que querían usarla para sus propios fines. Tenía la historia más real del regional mexicano, pero esa historia incluía deudas con personas que cobran de maneras que ningún contrato discográfico puede cubrir. Tenía todo lo que se necesita para ser inmortal, y no tuvo nada de lo que se necesita para vivir hasta viejo. ¿Por qué el mundo convierte en mito a los que fallecen jóvenes, pero no construye estructuras para que sobrevivan lo suficiente para desarrollar su talento completamente? ¿Por qué la autenticidad que tanto admiramos en un artista es exactamente lo que lo hace vulnerable
a los que quieren explotarla. ¿Por qué Marisela Vallejos Félix perdió a su marido a los 31 años y a su hijo a los 19? Y el mundo que llora esas pérdidas no produjo ni una sola condena formal por ninguna de las dos. Si esta historia te movió algo por dentro, suscríbete al canal para que la próxima investigación te llegue directamente. Cada semana hay una historia como esta esperando ser contada completa, sin filtros, sin la versión que la industria quiere que conozcas. Y si conoces a alguien que escucha corridos y cree que ya sabe todo sobre Chalino Sánchez, comparte este video. Es muy probable que no conozca esta parte. La próxima semana, el hombre que construyó el imperio de la televisión mexicana y que usó ese poder de maneras que su familia lleva décadas intentando borrar. Un nombre que todos conocen. Una historia que casi nadie conoce completa. ¿Cuánto poder hace falta para reescribir tu propia historia? ¿Y qué pasa cuando alguien decide que ya no va a dejarte reescribirla? Nos vemos ahí.